esta vez la capa de red del modelo OSI, capa número 3, en nuestro recorrido por la encapsulación de datos generadas en la capa de aplicación. Entonces este capítulo tiene por objetivo principalmente identificar el rol de esta capa de red, luego examinar los protocolos, examinar cómo funciona el protocolo más importante de Internet, que es el protocolo IP, entender los principios que se utiliza para la división y agrupación de redes o dispositivos, cómo funciona el direccionamiento jerárquico de dispositivos y de direccionamiento IP, y finalmente entender los aspectos fundamentales de las rutas, direcciones de próximo salto y envío de paquetes hacia redes de destino. Bueno, veamos dónde estamos ubicados. Partimos hablando de las capas superiores del modelo OSI, fusionadas dentro de la capa de aplicación de TCP/IP, ¿cierto? Donde está sesión, presentación y aplicación. Luego hablamos del proceso de encapsulación en la capa de transporte, donde se agregan los encabezados TCP o UDP según sea la aplicación que se está seleccionando. Y ahora en la capa de red vamos a agregar el encabezado de red denominado encabezado IP. Este encabezado y esta capa, la capa 3, sirve para el direccionamiento, bueno, se conoce como Layer 3, cómo los dispositivos alcanzan a otros que están ubicados remotamente, ¿ya? Esto es lo que hace esta capa. Entonces, bueno, una vez que se continúa en el proceso de encapsulación, estos paquetes se meten en una trama, luego van hacia la capa física donde son convertidos en bits 0 y 1, y esa información la toman los routers, quienes desencapsulan hasta la capa 3 para poder tomar la decisión hacia cuál de sus vecinos van a enviar los datos. Eso se hace únicamente en la capa de red, ¿ya? Lo que vamos a hablar es principalmente sobre el protocolo IP versión 4. Este protocolo, si bien es cierto, es bastante antiguo, todavía se sigue utilizando y mucho, y está siendo lenta y gradualmente reemplazado por su revisión más actual denominada IP versión 6. Bueno, acá tenemos un esquema que identifica los segmentos. No se olviden que esto, un segmento, significa que esto viene dividido. Bueno, vamos a hacer un poquito más acá. El segmento viene dividido en dos partes, una que es el encabezado de transporte, que en este caso es TCP, por eso sabemos que se llama segmento. Si fuese UDP, el encabezado de transporte sería un datagrama, y los datos generados en la capa de aplicación. Esto se conoce como segmento. Ahora, ese segmento se le agrega un encabezado IP en la capa 3, la capa de red, que el encabezado IP contiene, entre otras informaciones, las direcciones de destino y de origen, que son las direcciones IP. Bien, todo este conjunto de información que ya aparece acá, el segmento más el encabezado IP se conoce como paquete. Esta es la PDU de la capa de red, paquete. No se olviden, según nuestro modelo OSI, tenemos transporte, red, enlace a datos física. ¿Cuáles son las distintas PDU de las capas? La capa de aplicación se conoce como datos. Presentación y sesión también reciben el mismo nombre, por eso se fusionan dentro de una en el modelo TCP/IP. La capa de transporte se denomina segmento o datagrama según sea el encabezado que se agrega, pero segmento es genérico. La capa de red recibe el nombre de paquete. En la PDU de la capa de red es paquete. En la capa de enlace de datos es trama o frame. Y en la capa física es bits. El paquete entonces consiste en el segmento que viene encapsulado desde arriba, más la información de direccionamiento de capa 3 que está construida en un encabezado IP. Ahora, como los segmentos son en realidad bloques de una aplicación que vienen siendo divididos, a cada uno de esos segmentos se le va agregando naturalmente su encabezado IP para que pueda ser enviado a través de la red. ¿Ok? Describamos cómo funciona el protocolo IP, muy similar a cómo opera una carta escrita. Nuestra analogía de las cartas funciona siempre para explicar las redes.
Porque, veamos, cuando ustedes envían una carta, tienen que poner el destinatario, y el destinatario tiene un formato. Lo que se toma como referencia en la carta no es el remitente para enviar esos datos, sino el destinatario. Y en base a la dirección de destino es que la oficina de correos puede reenviar esos datos a través de distintas oficinas del mundo y finalmente hacerla llegar al destinatario. En las redes también ocurre lo mismo. Los routers, que vendría haciendo aquí la oficina de correo, toman la información de destino para poder reenviar esos datos hacia quien necesita que vaya. ¿Cómo opera el protocolo IP como medio independiente? Como independiente del medio de transmisión. De una manera muy simple. Cuando la estación A quiere transmitir datos a la estación B, probablemente va a poner estos datos en un medio cableado, en un medio de cobre. Ahora, no nos olvidemos que el paquete IP, además del encabezado de red, incluye el encabezado de transporte y los datos de la capa de aplicación. Todo eso queda absolutamente intacto a medida que va viajando por la red. El router toma los datos en una interfaz y la pone en otra y la encapsula dependiendo de ese medio, pero los paquetes se mantienen tal cual, quedan incorporados. En este otro caso, el router ha metido el paquete dentro de una trama para ser enviado en un medio de fibra óptica, y este router de acá vuelve a poner los datos, ahora ya los saca de la fibra óptica, en un medio de cobre. Por lo tanto, la trama va a ser de cobre, pero los paquetes interiores se mantienen intactos. Y el último router finalmente toma estos datos, los desencapsula y agrega este paquete IP a una trama wireless, que en realidad es una trama mucho más grande, porque en el aire se necesitan mucho más protocolos de control y algunos campos necesarios para poder enviar estos datos. Pero el paquete IP llega totalmente intacto. Por lo tanto, es aceptable decir que el paquete IP es independiente del medio en el cual se reenvía. ¿Cómo se generan estos paquetes IP? Súper simple. Tenemos los datos generados en la capa de aplicación, por ejemplo HTTP. En la capa de transporte se agregó un encabezado del segmento, en este caso TCP. Y estos datos que vienen en la capa de transporte se meten dentro de un paquete llamado paquete IP. Este paquete IP tiene un tamaño de 24 bytes. ¿Recuerdan cuál es el tamaño de los segmentos, perdón, del encabezado de TCP? ¿Cuánto pesará este encabezado? Recuerden que son 20 bytes. Y los datos de aplicación son siempre variables. En nuestro ejemplo, por ejemplo, va a pesar 100 bytes. ¿Okay? Bueno, lo que tenemos es que nuestro paquete IP, que todo es lo que estamos viendo acá en naranjo, pesa 144 bytes. De esos 144, solamente 100 son de datos de aplicación, que son los que nos interesan. Y tenemos 44 datos extras, 44 bytes, que han sido generados por los distintos encabezados y van produciendo overhead. En redes basadas en TCP/IP, la PDU de la capa de red es el paquete IP. No olvidar. Estrellita. Esto es el encabezado IP. El encabezado IP de versión 4. El encabezado IP de 6 es variablemente distinto a esto. Pero por ahora nos vamos a enfocar en este encabezado. Tiene una longitud de 22 bits cada uno de estas filas de campos, que en su conjunto hacen, ya saben, 4 bytes. Fíjense, al igual que el encabezado de TCP, acá tenemos 4 bytes, más los 4 siguientes, 4 siguientes, 4 siguientes, y los últimos. Y tenemos un total de 24 bytes. Entonces, correcto decir que el encabezado IP genera un overhead de 24 bytes. No nos vamos a fijar en todo, simplemente por lo menos destaquemos el campo ver, que son 4 bits para identificar la versión, y esto siempre va a ir con un número 4 binario, que es este. Siempre va a ir en esto porque indica que estamos utilizando el protocolo IP versión 4. El campo siguiente, IHL o Internet Header Length, longitud del encabezado de internet, que es todo esto, me va a indicar exactamente cuánto pesa todo esto. El tamaño completo de este encabezado. Hay otro
longitud aquí que pesa 2 bytes, 16 bits, que me dice cuál es la longitud del paquete. El anterior me dice solamente la longitud del encabezado. El campo IHL solamente me dice cuánto mide este encabezado, qué tamaño tiene. Y el campo packet length me dice cuánto pesa todo eso. ¿Okay? Bueno, luego vienen algunos campos de identificación, flagging, si es que viene con fragmentación, etcétera. El campo service type, ok, se ocupa para calidad de servicio, OS principalmente, y es el marcado de paquetes. Pero sin embargo, que muy importante es el famoso TTL o Time to Live, o si su sistema operativo viene en español, TDB. Este campo es fundamental saber de qué se trata, porque es el que tenemos disponible para evitar los bucles de capa 3. Este campo TTL se preocupa de cada vez que los paquetes IP salen desde una máquina, van generados con un número de TTL que es asignado dinámicamente por el sistema operativo, por ejemplo 32, y a medida que van pasando por un hop, que hop es sinónimo de router o salto en nuestro lenguaje de redes, este router decrementa 1 en el TTL. Por lo tanto, si sale con un TTL 32, aquí va a pasar hacia el siguiente router con un TTL 31, hasta con un 30, 29, 28, 27 y así sucesivamente, hasta que este campo TTL llegue a 0, y cuando llegue a 0 quiere decir que el router lo descarta y no sigue reenviando los datos a sus vecinos, y con eso se evita que se genere un bucle de capa 3.